Ya, continuando con la exposición, tenemos la introducción, que sería el cuerpo de nuestro trabajo, cómo va a iniciar. Precisamente vamos a hablar sobre el ámbito internacional de las relaciones internacionales jurídicas y sociales, políticas nacionales, tratados de derechos humanos, que van a ocupar un lugar prominente como instrumentos esenciales para la promoción y protección de los derechos. Asimismo, vamos a tratar sobre diferentes temas que se van a ir desglosando dentro de la normatividad vigente, como los tratados que actualmente se siguen rigiendo. Por ejemplo, la ratificación de estos tratados no va a reflejar un compromiso del Perú con los estándares universales de derechos humanos. También van a imponer obligaciones legales requeridas a la adaptación, a la legislación y a políticas públicas, para cumplir con disposiciones establecidas dentro de los tratados internacionales que se ha ido normando y se han ido ratificando a lo largo del tiempo. Desde la protección de estos tratados abarcan una amplia gama de aspectos cruciales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, y a su vez jerárquica. De ese estudio podemos incorporar los tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, el Pacto de Sociales y Culturales, el Pacto Económico de Derechos del Niño, la Asamblea de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos celebrados y casi ratificados de diferentes maneras, y con documentos normativos que han ido normando o regulando esta situación. A través de este trabajo vamos a proporcionar información de una visión integral sobre la relevancia de los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Perú, requieren una mayor intensidad y un mayor esfuerzo para su comprensión, por lo cual este trabajo busca tener una contextura de citas nacionales como internacionales, ya que hacer un tratado internacional hay que conocer ambas partes, es decir, la parte normativa, la parte nacional, y una parte extranjera, una parte internacional que van a regular todos esos puntos de vista y unos tratados, por lo cual esto va a fortalecer la paz y la estabilidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, de que eso tiene una gran aspectos y relación con el derecho internacional humano, es decir, que estos van a estar interrelacionados. Continuando, tenemos el objetivo general, que es determinar relación de los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú. Es decir, el presente trabajo va a estar enfocado a obtener esa determinación, por lo cual se divide en tres capítulos. El objetivo específico viene a ser relacionar los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú, analizar la importancia de los tratados humanos ratificados por el Perú, que se han ido, consecuencias que se han ido llevando, qué ha pasado con ellos, por qué se están en esa situación, o una situación crítica de por qué estos derechos humanos que han sido ratificados, qué implicancias ha tenido. Relacionar los tratados humanos, ese tiene que ver que relacionar los tratados humanos con la realidad nacional, es decir, de que qué consecuencias llevó, por ejemplo, el tratado de la pena de muerte de Pacto de San José, ha conllevado diferentes críticas y supersticiones a lo largo de nuestra normatividad, ya que este es el segundo documento normativo de mayor jerarquía. La justificación es una solución social y jurídica, es decir, que se tiene una finalidad social de analizar a las personas y a la sociedad en conjunto y que tengan un fin normativo que es el fin jurídico, es decir, que se busca el uso del derecho, es decir, que estos puedan estar relacionados e internacionales por, por la nación, es decir, que el Perú tenga que tener una razón de por qué se ha normado tal tratado internacional, para poder incentivar la conciencia pública y el empoderamiento del ciudadano, hasta fortalecer el Estado de Derecho y el cumplimiento de las obligaciones propiamente que se han ido mencionando. Bueno, primeramente vamos a hablar lo que referente a las definiciones, ¿no? Aquí tenemos tres definiciones, las cuales son bastante ilustrativas. La primera, respecto a los tratados de derechos humanos, menciona, un tratado de derechos humanos es un acuerdo internacional vinculante que establece obligaciones jurídicas para los estados que son partes en él, en relación con la protección y realización de los derechos humanos. Otra definición que tenemos sería, los tratados de derechos humanos son instrumentos internacionales de carácter vinculante que establecen obligaciones jurídicas entre estados que lo suscriben y lo ratifican. Y la tercera son, los tratados de derechos humanos son acuerdos internacionales que establecen normas jurídicas que protegen los derechos humanos de todas las personas. Una relación que tiene entre los tres es justamente habla de la persona y de sus derechos y los derechos que tienen estas. Y menciona que estos tratados vinculan a los estados que los suscriben. Esas serían las principales eh, similitudes entre todas las definiciones. Luego vamos a hablar de los principios. Se plantean dos tipos de principios, ¿no? En este caso. Primero, se plantean los principios fundamentales del derecho internacional de los Estados humanos, de los derechos humanos, disculpen,
La primacía de los tratados internacionales sobre derecho interno. Esto significa que los estados que han ratificado un tratado de derechos humanos están obligados a cumplir con las disposiciones del mismo, incluso si estas disposiciones son más favorables a los derechos humanos que las normas de derecho interno. Ahí menciona, obviamente, que siempre hay esta primacía, ¿no?, de los derechos humanos y de los tratados que lo componen con respecto a las normas internas. Pero también se menciona otro principio, el cual es bastante interesante, que sería el segundo. Lo que no menciona es que los tratados internacionales no pueden reducir la protección que brindan otras normas, ya sean nacionales o internacionales, si esta protección es más favorable a los derechos humanos. Hace referencia, obviamente, a que la norma que favorezca más a los derechos de una persona es la que prevalece. Luego vamos a hablar de ciertas características, ¿no? Una de las primeras características que podemos mencionar es que su objetivo es que los estados asuman compromisos para establecer un sistema legal común. Obviamente es incorporar las normas o lo que se acuerda en estos tratados al sistema legal, es lo que se busca. Luego está el objeto final de los tratados, no son los estados, sino el bienestar de las personas. Usualmente también hay tratados de distintas índoles, por ejemplo, tratados de libre comercio, etcétera. Pero estos tratados de derechos humanos obviamente no versan sobre cuestiones económicas netamente, sino hablas refiriéndose más al bienestar de las personas. También menciona que su objetivo y fin es la protección de los derechos fundamentales independientemente de la nacionalidad. Ahí menciona obviamente el factor nacional de la nacionalidad. Obviamente estos derechos abarcan a mucho más que los nacionales, sino a la persona misma, ya sea nacional o extranjera, ¿no? Y tenemos dos tesis de las cuales hablar, la cual es la dualista y la monista, que son bastante sencillas de entender. Primero está la dualista, que es un sistema jurídico independiente en el cual el derecho internacional y el derecho interno están separados, ¿no? Es decir, independiente. Mientras que la monista es todo lo opuesto. Algo mencionar la teoría monista es referente que es la más afín a nuestro sistema peruano, ¿no? Ok. A continuación, yo voy a hablar sobre la interpretación de los tratados de derechos humanos, que son los principios fundamentales. Como se menciona, tenemos 7 principios. El primero es el principio pro homine. El principio pro homine, o también conocido como el principio en favor de la persona, establece que cuando exista una duda sobre el alcance o significado de una norma relativa a los derechos humanos, se debe optar, ¿no?, por una interpretación más favorable hacia la persona. Esto lo que busca es maximizar, ¿no?, una protección hacia los derechos humanos y garantizar a las personas para que puedan disfrutar plenamente, ¿no?, de esos derechos. Esto lo podemos ver en un caso que hubo entre Velázquez Rodríguez y Honduras, ¿no?, en el año 1988. Ahora, existe otro principio que es el principio pro libertate. El principio pro libertate o en favor de la libertad establece lo mismo, establece de igual forma que existe duda sobre el alcance o significado de una norma, esta tiene que estar en favor de la libertad, de las libertades fundamentales, ¿no? Esto se opta por la interpretación más favorable a la libertad. El principio de expansión. El principio de expansión se conoce como el efecto útil. Este también establece que los derechos humanos deben interpretarse de manera expansiva y garantizar su mayor protección y promoción. Este principio busca asegurar que los derechos humanos no se limiten a una interpretación literal y restrictiva, sino que éste comprenda su totalidad, ¿no?, y se aplican de manera progresiva. Ahora bien, el principio de interacción, esto, abarca lo que es que los derechos humanos no existen de forma aislada, sino que tiene que interrelacionarse, ¿no?, con otros derechos. Y estos se van a complementar entre sí. Este principio también lo que busca es la protección, ¿no?, de un derecho que no se haga en detrimento de otros derechos, ¿no?, que no se afecte del derecho. Ahora bien, el principio de promoción nos habla sobre que los estados tienen la obligación no solo de respetar y proteger los derechos humanos, sino también de promoverlos activamente. Esto implica adoptar medidas para crear un entorno favorable para el disfrute de los derechos humanos.
como la educación con derechos humanos, la participación ciudadana, entre otros. En este caso lo que vemos es la creación de la Defensoría de Pueblos que abarca bastantes países dentro de nuestra región de América Latina. Ahora bien, el principio de universalidad. El principio de universalidad establece que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. No puede esto salir, por así decirlo, salirse de uno mismo. O sea, no importa la raza, el sexo, ¿no? La religión, la nacionalidad o qué tipo de origen. Este principio lo que busca prácticamente es garantizar que todos los seres humanos sean tratados con dignidad y respeto. Ahora bien, el principio de indivisibilidad. El principio de indivisibilidad establece que los derechos humanos no pueden dividirse en categorías jerárquicas. O sea, no puede estar uno, digamos, a la par del otro o uno superior al otro. Todos los derechos son igualmente importantes y deben protegerse de igual manera. Ahora bien, siguiente diapositiva. Ahora, hay características de los tratados, dice. Nos mencionan 4 tipos. El primero es que, a diferencia de los tratados internacionales tradicionales que persiguen un intercambio recíproco de beneficios y ventajas, otro nos menciona que los destinatarios de estos tratados no son estados, sino los seres humanos. Las reglas que rigen la reciprocidad en materia de reservas no son plenamente aplicables al ámbito de los derechos humanos. Y por último, lo que es su objeto y fin es la protección de los derechos fundamentales, independientemente de la nacionalidad. Vemos que los tratados de derechos humanos son instrumentos jurídicos de gran importancia para la protección y promoción, ¿no?, de los derechos fundamentales. Es importante destacar que los tratados de derechos humanos no son estáticos, como hemos mencionado, sino que evolucionan constantemente para adaptarse a las nuevas realidades que puedan existir en el momento. Eso sería todo por mi parte. Alta mar. ¿Qué se entiende por alta mar? Lo que tenemos en cuenta es que es el espacio marino que se encuentra sin soberanía por ningún estado y este está destinado a la libertad de uso. Tradicionalmente se entendía que este espacio era no reclamado como mar territorial por ningún país. Y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue adoptada en el año 1982. En este se establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos. Esto es porque se tenía que tener en cuenta reglas que rijan todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. Es por esto que se da el estado del pabellón, que es como que el control exclusivo sobre los asuntos administrativos de los buques, como su registro, los elementos sociales, incluidos los derechos y normas laborales, y los asuntos técnicos como la seguridad del barco en todas las aguas. Hay algunas excepciones y es la única entidad responsable de controlar un buque sin importar dónde se encuentre el estado del pabellón. Para esto, los buques tendrían que tener ciertas características para que se les reconozca y su regulación se da a través del estado de pabellón. La zona. ¿Qué es la zona? La zona económica exclusiva se dio por primera vez en la Convención de las Naciones Unidas del año 1958 sobre el derecho del mar. Este parte del artículo 9 como un nuevo espacio marino. ¿Y qué se entiende por este término? La zona está integrada por los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales. No afecta a la condición jurídica de sus aguas o subyacentes, ni del espacio aéreo que se encuentra sobre él. Es decir, cualquier avión que transite por estas aguas, este mar, no se verá afectado por la jurisdicción de ese entorno.
extiende de su soberanía a 200 millas como medida de protección de sus recursos pesqueros, incluso como afirmación nacionalista de su soberanía desde el punto de vista de las costas de importantes flotas extranjeras. Esta zona económica exclusiva tiene como antecedente la declaración de varios países americanos que se realizó durante los años 50 y fue instaurado en la Convención de las Naciones Unidas en el año 1982. La zona también, en ese sentido, se le da una protección del patrimonio cultural subacuático que se encuentra en esta zona económica. Esto se plasma en la Convención de la UNESCO, en la que se estableció que es responsabilidad de todos los estados proteger esta zona y también se le concede el derecho a prohibir y sancionar a aquellas personas o aquellos buques que se encuentran y dañen este tipo de patrimonio. También lo hace debido para evitar la intromisión de otros estados vulnerando su jurisdicción o su soberanía del territorio. Es por eso que estos son reconocidos por el derecho internacional. Vale hacer cita a la que dice, esta zona refleja la filosofía del nuevo derecho del mar, que deja de lado proclamaciones líricas y por el contrario se sustenta en la necesidad del desarrollo económico de los pueblos a través del uso racional de sus recursos marinos, dentro de un contexto de cooperación internacional. Esta tiene ciertas características, las cuales surgió como producto del nuevo derecho del mar y presenta dos características que es importante mencionarlas, las cuales son que ese excedente que no ha sido explotado podrá ser aprovechado por otros estados y sus nacionales, y se les dará mayor atención a aquellos estados que no tengan litoral y que se encuentren en una situación geográfica desventajosa. Y para llevar a cabo todo esto, se debe observar las leyes y reglamentos dados por el Estado ribereño. Todo esto con el objeto de evitar la sobreexplotación de recursos de esta zona. La segunda característica es la zona económica exclusiva de España. Es un área contigua al mar territorial con una extensión no mayor a 200 millas. En esta se van a contar desde las líneas de base que la anchura del mar, esto fue regulado por aquel medio de la ley del 1978 del 20 de febrero. Principios y libertades de alta mar. Esto fue dado en el convenio del año 1958 en el artículo 2, en los que resaltan 4 libertades del alta mar, las cuales son la libertad de navegación, libertad de la pesca, libertad de tender cales y tuberías submarinas y la libertad de volar sobre estos mares. Y respecto a esto se desarrollaron 4 principios, los cuales son la libertad de los mares, principio de igualdad de uso, principio de no interferencia y principio de sumisión al derecho internacional. Las cuales son la libertad de los mares. Es también conocida en vía de comunicación como un bien común o res communis. Esto quiere decir que todo buque tiene el derecho de navegar por estos mares sin interrupción, sin alguna restricción, siempre y cuando esté debidamente identificado. ¿Qué quiere decir esto? Que los buques que transiten por estos mares van a pasar por el área de control del pabellón y tienen que estar con su bandera de nacionalidad. De igual forma, tienen que estar bien documentados. El segundo principio de igualdad de uso es que el alta mar tiene que estar abierto a todos los estados. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, no importa el hecho de que el país que no tenga, se muestre en estado desventajoso geográficamente, este tiene el derecho al uso del mar, del alta mar. El principio de no interferencia. Esto se debe que desde el punto de vista marítimo, el alta mar no puede ser objeto de apropiación exclusiva de un Estado o ser soberano de él. Es decir, que ningún Estado podrá autoproclamarse soberano de esta área debido a aquellos convenios
que regularon este tema. El principio de sumisión al derecho internacional. Esto quiere decir que el uso y disfrute del alta mar debe estar sometido a una reglamentación jurídica. Como ya lo hemos mencionado, se proclamaron tratados por este mismo motivo, para evitar que se restrinja el uso y disfrute del alta mar. Examen concreto de las libertades del alta mar. En el Convenio de Ginebra del año 1958 se dieron estos cuatro libertades. La libertad de navegación, que es en el artículo 90 de la Convención del año 1982, todos los estados que cuenten con litoral o que no cuenten con litoral tienen el derecho de poder navegar siempre y cuando los buques enarbolen su bandera, como anteriormente ya lo hemos señalado. Y respecto a la contraposición, por así decirlo, con el principio de no interferencia, se muestra de que sí hay una serie de limitaciones que se podrían decir necesarias, ya que, por ejemplo, se limita la piratería, la represión de otras prácticas odiosas. ¿Qué quieren decir represión de otras prácticas odiosas? Son como el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y trata de esclavos, y las infracciones a leyes y reglamentos. Pero, ¿qué es lo que nos señalan de la piratería? Una acción ilegítima de violencia, detención o depredación cometida con fines personales por la tripulación o pasajeros de una nación o aeronave privada, realizada en alta mar o en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún estado contra un buque o las personas o bienes que se encuentren a bordo del mismo buque u otro buque. De hecho, el artículo 15 de la Convención de 1982 lo desarrolla diciendo que cuando la tripulación de un barco de guerra o de una aeronave o nave de estado se mantiene en él, también se podría considerar como piratería. De hecho, los estados también tienen la potestad de poder solicitar ayuda a otros estados para luchar contra estos temas. El examen concreto de las libertades de alta mar. El Convenio de Ginebra del año 1958 habla sobre la libertad de la pesca en los artículos 117 al 120 de la Convención de 1992. En esta señalan que es deber de todos los estados adoptar medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos. Ahí se pone en juego el tema del principio de conservación y de cooperar con otros estados para la adopción de estas medidas, como el principio de cooperación. Y la Convención de 1982 no atendió las reivindicaciones de algunos estados ribereños con amplia fachada marítima, como los que son de Argentina, Canadá y Chile, para que se reconociera su interés especial en zonas de alta mar adyacentes a sus zonas económicas exclusivas, sobre todo en relación con la conservación y explotación de las especies transonables y de las altamente migratorias. En el Convenio de Ginebra del año 1958 se habla sobre la libertad de utilización del lecho del mar para tender cables o tuberías submarinas. Estos cables transportan internet, energía, telecomunicaciones y si bien es cierto, sí ayuda, pero esto tiene que estar regulado porque entre los estados que se encuentran en él. Y es por eso que nos dicen que cuando se entiendan o empleen nuevos cables o tuberías, aquel será objeto de preservación. De igual forma ocurre cuando se tiendan nuevos cables o tuberías, este se tendrá que tomar en cuenta con los que ya están existentes y la necesidad que abarca al repararlos. Y también es la responsabilidad de estos estados dictar legislación pertinente para la conservación de estos y también dictar una sanción correspondiente a aquellos culpables de los deterioros de estos o rupturas causadas por negligencia o ya sea voluntad, y que esas personas sometidas a su jurisdicción respondan a la reparación de estos.
En el examen concreto de las libertades de alta mar también mencionamos lo que es el derecho a sobrevolar en alta mar. Como ya lo hemos mencionado, es una libertad poder volar sobre alta mar. De hecho, no hay impedimento para eso, y esto se ve reflejado en el Convenio de Ginebra del año 1958, en el que se pronuncia sobre el derecho a sobrevolar el alta mar por parte de las aeronaves de todos los estados. También tener en cuenta de que estos buques o aviones o aeronaves que se encuentren ahí tienen el deber o servicio de poder prestar ayuda a aquellas personas o persona que se encuentra en la deriva y debidamente comunicarlo al puerto más cercano. Las obligaciones relativas a la protección de los cables y tuberías submarinas. Esto se debe que, como ya lo hemos mencionado, el Estado es un ente el que está facultado de sancionar y crear medidas para la protección de estos cables. Y el Estado tiene la obligación en su legislación interna de sancionar aquellas rupturas o deterioros que causen los barcos de su pabellón o las personas sometidas a su jurisdicción que causan por negligencia o por dolo, y en consecuencia de ello se diera la obstrucción o interrupción de comunicaciones telegráficas o telefónicas, así como la ruptura o deterioro de un cable de alta tensión o de una tubería submarina. Estas obligaciones también señalan al transporte de esclavos, que el Estado en esta obligación se hace una imposición para que tome medidas eficaces para impedir el transporte de esclavos, así como también castigar a las embarcaciones que hacen estas actividades ilícitas. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, los buques que transiten por el pabellón tienen que estar debidamente acreditados y identificados. Es decir, que tienen que tener su bandera de su nacionalidad, y si portan dos banderas, se les considera como buques apátridas, es decir, que no tienen una nacionalidad fija. Y en consecuencia de ello, se le aplicará una sanción o amonestación. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos la importancia de los derechos humanos, que se han ido ratificando a lo largo del Perú. El Perú ha tenido una gran trayectoria de derechos humanos que se han ido regulando. Incluso actualmente se siguen abordando estos temas. Por ejemplo, los tratados de derechos humanos han sido ratificados de una importancia crucial, ya que el procesamiento a nivel nacional como internacional ha ido variando. Estos van a ser instrumentos públicos que van a ser legales, por supuesto, adoptados para asegurar la protección y la promoción de aquellos derechos humanos que la normativa protege. Por lo general van a estar girados en torno a la dignidad humana, a la defensa de la persona y a su principio de inocencia. Los tratados internacionales que han sido ratificados pero han sido diversos que anteriormente se ha citado, pero podemos destacar al Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, porque es el que más llama la atención. Adaptándonos a la legislación, estos tratados tienen una eficacia tanto social como jurídica. En un parte interior de trabajo se ha explicado esto, pero tenemos que analizar más allá de esto, por lo cual tenemos que persentir la presión externa, es decir, la presión internacional, cómo se ido aplicando o qué normativas complementarias se pueden hacer a nuestros tratados internacionales para tener una implementación tanto de efectiva y que pueda hacer que los tratados se realicen de forma conjunta, es decir, no solo de un estado, sino de dos estados. Con todo ello, podemos decir de que las oportunidades que se han ido presentando para fortalecer el compromiso del país con los derechos humanos han sido las reformas legales, las disposiciones de las políticas públicas y en su mayor vigilancia sobre el entorno de la sociedad civil que ha ido cooperando con el enfoque internacional. Viene a ser el caso de que la sociedad ha ido impulsando el tratado internacional, ya que desde su perspectiva, desde su propia realidad nacional, esta tiene una implicancia muy formativa.